Ok, vamos a la segunda parte o el segundo episodio, el segundo capítulo, el segundo paso, como usted lo quiera llamar. Recuerde que la semana pasada comenzamos una serie de enseñanzas que se llama Descubriendo mi propósito. Diga conmigo, descubriendo mi propósito. Ajá. La semana pasada el tema se llamó ¿Por qué estoy en la tierra? Y hablamos de muchas cosas que tienen que ver de por qué nacimos, por qué vivimos, por qué existimos. Hoy este segundo tema se llama ¿cuál es el motor de tu vida? Y quiero que voltee con la persona que está a su lado y le diga ¿cuál es el motor de tu vida? Ajá. La gente que nos mira en el internet, pregúntese ahí donde está, o si tiene a alguien cerca, pregúntele ¿cuál es el motor de tu vida? Y déjeme decirle una cosa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motor de nuestra vida? Número uno, la semana pasada enseñamos por qué vivimos, por qué existimos, por qué nací, por qué no morí, por qué sigo vivo a pesar de tantas y tantas adversidades que he enfrentado. Yo no sé cuál sea la historia personal de cada uno de ustedes, en algunos casos sí, pero déjenme decirle una cosa, yo soy una persona que constantemente ha enfrentado peligros de muerte, desde que era un niño. Ajá. Y cuando yo me pregunto por qué estoy vivo, o sea, no es un reclamo, sino buscando una razón. ¿Por qué sigo vivo? ¿Por qué no me morí cuando un perro me arranca casi media cara? ¿Por qué no me morí cuando un camión se me vino encima con todo y bicicleta? ¿Por qué no me morí cuando tuve un accidente fuertísimo que hubo un montón de heridos y un montón de pérdidas materiales? ¿Por qué no me morí cuando muchos otros sucesos? ¿Por qué no me mató el dengue cuando el médico me dijo que casi cualquier cosita me iba a matar, ¿no? Cuando me dio el dengue hemorrágico, me dio el COVID 2 veces, ¿por qué no me mató el COVID? Ajá. Cuando yo llegué al hospital la primera vez de COVID, el doctor me dijo, es un milagro que usted venga caminando y consciente, porque usted ya no está recibiendo oxígeno en su cerebro. Ajá. Y su sangre está hecha atole, y de inmediato me metieron en una cama, me inyectaron un montón de anticoagulantes porque el médico no se explicaba qué estaba pasando conmigo. Entonces, mire, yo no sé la historia de usted, pero cuando nos preguntamos por qué existo, como fue el caso de la semana pasada, entonces entendemos que hay un propósito. Ajá. Y ahora lo segundo es que tenemos que ver qué es lo que mueve mi vida, cuál es el motor de mi vida. Nuevamente pregúntele al que está a su lado, ¿cuál es el motor de tu vida? Ajá. Y vamos a la palabra de Dios, vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, Eclesiastés 4:4. Este versículo lo tomamos de la Nueva Biblia Viva. La versión Nueva Biblia Viva. Ajá. Y dice ahí, vi entonces que el móvil principal, mire, el móvil principal, o sea, el motor principal, lo que motiva muchas cosas en la vida del hombre, dice, el móvil principal del éxito es el impulso de la envidia y los celos, pero esto también es vanidad. Ajá. Dice, vi entonces que lo que motiva el éxito de muchos hombres, se lo estoy parafraseando, vi que lo que motiva el éxito, lo que motiva que una persona salga adelante, muchas veces, dice Salomón en este libro de Eclesiastés, dice, vi y observé que muchas veces es motivado, es movido por la envidia. Es movido por los celos, es decir, que muchas veces una persona ve a alguien que progresa, ve a alguien que prospera y siente envidia, siente celos, y eso lo motiva a salir adelante. Entonces, este versículo nos habla de un motor de la vida. Sin embargo, yo te quiero preguntar en esta hora, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y por qué no haces lo que no haces? Ajá. ¿Por qué trabajas donde trabajas? ¿Por qué tienes el negocio que tienes? ¿Por qué te casaste con la persona con la que te casaste? ¿Por qué tuviste 2, 3, 4, 5 hijos? ¿Y por qué no tuviste menos o más? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué? Y muchas veces podríamos decir, no, pues es que esta es la vida que me tocó. No, muchas de las cosas que hacemos, sin entenderlo, tenemos la vida que cada uno eligió. ¿Me está siguiendo? Uno puede decir, pero es que yo nací pobre. No es tu culpa haber nacido pobre, pero es tu culpa quedarte en la pobreza, ¿me explico? Tú eres responsable de eso. Entonces no tienes la vida que te tocó, tienes la vida que tú elegiste. La buena noticia es que mientras estamos vivos podemos elegir de distinta manera y afectar nuestro futuro. Usted tiene que entender en esta mañana que la vida que hoy tenemos
buena, mala, regular, como usted la vea, es la consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Si quieres que de aquí en adelante tu vida cambie, entonces tienes que empezar a tomar mejores decisiones hoy, para que de aquí a 3, 4, 5 años tu vida haya dado un giro total. ¿Me está siguiendo? Entonces mire, ¿qué es lo que motiva tu vida? La vida de cada uno de nosotros es conducida por algo, es movida por algo. Nada sucede por casualidad, lo vimos la semana pasada. Todo forma parte de un propósito. Y cuando no entendemos el propósito, agarramos el motor equivocado. Ajá. Usted puede tener un carro, último modelo, las mejores llantas, asientos de piel, aire acondicionado, deportivo, grande, lo que sea, pero si no tiene motor, ¿cómo lo mueve? Ajá. Ahora, yo he visto carros que a veces les cambian el motor, y un motor puede ser más potente o menos potente, y eso, el motor va a depender la fuerza y la carrera y el empuje que va a tener ese vehículo. ¿Me está siguiendo? Por eso hay motores de 8 cilindros, hay motores de 6 cilindros, hay motores de 4 cilindros, hay motores en V, hay motores en línea recta, hay motores en vertical, hay motores de distintas maneras. Aún, por ejemplo, si usted dice un motor 4 cilindros, hay 4 cilindros, pero la capacidad, la presión del motor es distinta. Hay motores de 1 litro, de 1.1 litros, de 1.5, de 1.8, de 2, y de ahí hay muchísimos motores. Y cada motor va a tener una diferente reacción en el vehículo. Ajá. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cuál es el motor de tu vida? Porque lo que motive tu vida, lo que empuje, lo que impulse tu vida, es lo que le va a dar el resultado. Si tú no tienes un buen motor, no vas a tener una buena carrera en la vida. Si tú no tienes una buena inspiración, algo que te anime a empujar correctamente, entonces tu vida va a estar constantemente estancada. ¿Me está siguiendo? Entonces, vamos a ver algunos motores. Lo que vamos a ver hoy no son todos los motores de la vida. Seguramente hay más. Ajá. Pero de alguna manera traté de sintetizar lo más que se pueda en estos motores de la vida. Entonces, vamos a ver, dice ahí, hay cientos de cosas que pueden impulsar nuestra vida. Hay muchas cosas. Mira, hay personas que son movidas por problemas. Ajá. Hay personas que son movidas por problemas. Es decir, viene un problema a tu vida y el problema, escuche, y esto aplica para cristianos y no cristianos, muchas veces el problema se convierte en el centro de tu vida, cuando el centro de tu vida y de mi vida debiera ser Jesús. Ajá. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿cómo saber que un problema se convirtió en el centro de mi vida? Cuando todas tus decisiones giran alrededor del problema. Hay personas que alguien se enferma en la casa y todas las decisiones giran en torno a esa persona que está enferma. Entonces, el centro de la vida, el núcleo de la familia ya no es Jesús. Es una enfermedad, es un problema, es una circunstancia. Hay gente que su motor son las presiones financieras o presiones del trabajo o presiones de cualquier tipo, fechas. Ajá. Cuando usted tiene que entregar cierto dinero en tal fecha, solamente está pensando en esa fecha y en lo que tiene que hacer en esa fecha, y entre más se acerca el tiempo, no duerme, no come, baja de peso, se presiona, y usted dice, ay, es que ya estoy a 15 días, entonces el centro de su vida se volvió una fecha. Ajá. Recuerdos, valores, emociones, etcétera. Y finalmente podemos concluir en este aspecto que el motor de tu vida va a terminar la clase de vida que tendrás. ¿Me explico? Vuélvale a preguntar al que está a su lado, ¿cuál es el motor de tu vida? Y vamos a ver algunos motores aquí. Hay personas, número 1, yo aquí anoté, y ahí le va a aparecer en la pantalla, número 1, hay personas que son movidas por la culpa. Una persona que es movida por la culpa se la pasa huyendo de sus remordimientos. Una persona que es movida por la culpa es una persona que es manipulada
por sus recuerdos, por su pasado. Es una persona que es manipulada por sus recuerdos, es manipulada por sus fracasos, es manipulada por sus propios errores, y escucha lo que te voy a decir, se convierte en esclavo de su pasado. Yo no sé si usted es o conoce una persona que constantemente se está reprochando a sí misma. Ojo, esto no tiene nada que ver con los demás, porque los demás están afuera y son ajenos a lo que hay dentro de ti. Esto tiene que ver con las personas que constantemente se culpan y no se perdonan los errores del pasado. Cuando tú estás anclado a tu pasado, hermano, entonces el motor de tu vida es la culpa. Vas a estar pensando siempre en tus errores, en lo que no hiciste o en lo que hiciste mal, en las malas decisiones que tomaste, y tarde o temprano te vas a convertir en esclavo de tu pasado. Tu pasado va a controlar tu futuro. Pero la palabra de Dios nos dice que nuestro futuro está en las manos de Dios. Tú no puedes basar tu vida en la culpa. Tú no puedes permitir que la culpa se vuelva el motor de tu vida, porque entonces tu futuro estará determinado a fracasar por los errores del pasado. Una persona que es movida por la culpa es una persona que constantemente se castiga a sí mismo. Mire, le voy a decir una cosa. Mi papá era una persona que le gustaba castigarse a sí mismo. Yo recuerdo muchas veces que cuando las cosas no le salían como él las había planeado, él simplemente agarraba y muchas veces se encerraba en su recámara, enojado. Y le podías tocar y decir, papá, ya está la comida, y no te contestaba. Papá, vente a comer, y no. Y podía pasar la tarde y la noche enojado y no comía, porque las cosas no le habían salido como él quería. Se castigaba a sí mismo. ¿Sabe una cosa? Hoy en día hay personas que la culpa es tan grande que se castigan a sí mismos. Te castigas por el fracaso matrimonial que tuviste en el pasado y dices, no me voy a volver a casar con nadie, yo no voy a tener hijos, y te castigas. Te castigas diciendo, eso me pasa, soy una tonta, soy un tonto, y ahora para que se me quite, ahora voy a hacer esto. Y te voy a decir una cosa, todo pasa, te castigas y no se te quita, porque el motor sigue siendo la culpa. ¿Me estás siguiendo? O sea, usted se ríe, pero porque sabe que tengo razón. Ni aprendes la lección, ni se te quita, y te castigas a ti mismo. ¿Y sabes por qué no se te quita? Porque el motor sigue siendo el mismo. El motor sigue siendo la culpa. Entonces, mire, las personas que son movidas por la culpa constantemente sabotean su propio éxito. Es decir, llega un momento donde te empieza a ir bien, donde tienes ahora una relación estable y dices, no puede ser tanta felicidad, no es posible. No, algo tiene que andar mal. Y le buscas y tú misma provocas que la relación empiece a ir de mal en peor, y cuando va de mal en peor, entonces dices, no, sí, pues sí, este era muy bueno para ser verdad. Yo sabía que algún defecto tenía que haber, y saboteas tu éxito. Te empieza a ir bien en las finanzas, tu negocio empieza a crecer y dices, híjole, ¿será que ahora sí? No me la creo. No, es que yo conozco este negocio. Algo malo va a suceder en cualquier momento. No es normal tanta prosperidad, y saboteas tu propio éxito. ¿Le ha pasado? Entonces, yo te quiero decir una cosa, somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser su prisionero. Usted es el producto de su pasado, pero Dios no nos llamó a ser prisioneros del pasado. Usted no debe de convertirse en el prisionero, en el esclavo de su pasado. Dios es experto en transformar nuestro pasado. Son muchos versículos y no los anotamos ahí, pero se los voy a ir mencionando. Dios es experto en transformar nuestro pasado. Dios es experto en librarnos de la culpa. ¿Acaso no fue Él el que tomó un asesino y lo convirtió en un líder?
¿Quién fue ese asesino, ese que se convirtió en líder? Un hombre llamado Moisés. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Lea la historia. ¿Por qué salió Moisés de Egipto? ¿No cree que estaba buscando a Dios? Si usted cree que Moisés salió de Egipto porque Dios le habló y le dio una visión, usted está muy equivocado y no ha leído la Escritura. La Biblia dice que Moisés salió de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio. La culpa lo perseguía. ¿Ah? Y Moisés estaba vivo de milagro, porque en el desierto él estaba dispuesto a morir. Si no fue porque una mujer ahí le dio agua y todo, y luego ya se convirtió en su esposa, lo llevaron a casa de Jetro, que después se convirtió en su suegro, y Jetro le da trabajo a Moisés. Y le voy a decir una cosa, la culpa de Moisés era tan grande que ni siquiera hacía bien su trabajo. Si usted ha leído la historia de Moisés, se va a encontrar con que dice que Moisés estaba apacentando, estaba pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Pero a dónde las estaba apacentando? En el desierto. ¿Quién en su sano juicio lleva ovejas al desierto a que coman? ¿Qué van a comer, hermano? Moisés se sentía tan culpable que el mejor lugar que él encontró para vivir era el desierto y no quería salir de ahí. Pero Dios es experto en quitarnos la culpa. Y Dios le quitó la culpa a Moisés y lo convirtió en el líder del pueblo de Israel. ¿Ah? Dios le quitó la culpa a Gedeón. Ajá. Porque Gedeón era una persona achicada. Gedeón era una persona que se intimidaba, se acobardaba con facilidad. Ajá. Que él mismo no creía en su propósito. Porque cuando Dios le habla y le dice varón valiente y esforzado, yo no sé si Dios estaba riendo o estaba tratando de inyectarle ánimos o qué cosa. Porque lo menos que Gedeón era un varón valiente y esforzado. Gedeón dice, pues es que yo soy el más tonto de mi familia y mi familia es la más de todas las familias. Nosotros somos los últimos. Somos tan pobres que no tenemos nada. Pero lea la historia. Y dice la Biblia que cuando a Gedeón le cae el 20, lo primero que hace es ir por una yunta de bueyes. O sea, si hubiera sido pobre, como él decía, no hubiera tenido una yunta de bueyes. Pero bueno, no me quiero detener en la historia de Gedeón. Solamente quiero que usted sepa en esta mañana que Dios te puede quitar la culpa de tu pasado. Yo no sé si hoy en día la culpa está modelando tu vida. Pero si la culpa le está dando forma a tu vida, hermano, si la culpa es tu motor, estás en graves problemas. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Otro motor para muchas personas es el resentimiento y el enojo. Muchas personas están siendo movidas constantemente por el resentimiento, por el enojo. Este tipo de personas se aferran a sus heridas, nunca las superan, no se dejan sanar. Mire, yo he platicado y he atendido muchas personas a lo largo de mi ministerio. Y he encontrado personas que uno le dice, mira, tienes que perdonar. ¿Y sabe cuál es su respuesta? Es que usted no sabe lo que me hizo. Porque para usted es muy fácil perdonar. ¿Quién te dijo que para mí es fácil perdonar? Hay muchas personas que me han ofendido, muchas personas que me han herido. Y si tú crees que por el hecho de ser pastor es fácil perdonar, estás muy equivocado. Porque perdonar cuesta trabajo, pero hemos entendido que perdonar es la única manera de ser libres del resentimiento y el enojo, de ser libres aún de la culpa. Mire, esto parece tema de sanidad interior, pero no. Bueno, un poquito, pero no. Yo lo que quiero ver es cómo muchas veces esto se vuelve el motor de nuestra vida. El resentimiento hiere más al ofendido que al ofensor. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas personas que son movidas por el resentimiento y el enojo, en lugar de liberarse del dolor que sienten a través del perdón, traen constantemente a su memoria una y otra vez todo lo que les hicieron. Y se resienten con sus padres, se resienten con sus hermanos, se resienten con la vida, y el resentimiento se vuelve el motor de todos los días.
¿Qué sucede? Que cuando se casan se resienten con el esposo. Cuando se mudan de casa se resienten con los vecinos. Y es la típica persona que siempre está resentida y ofendida con alguien. Alguien le cae mal. Ahora me voy a meter un poquito más adentro, pero es el típico cristiano que anda de iglesia en iglesia porque es que aquí no me saludaron, entonces ya me voy. Se resiente con facilidad. Ay, que el pastor cuando dijo eso se me quedó viendo, entonces lo dijo por mí. Y se resienten y se van. Es que el líder ya no me habla como antes. Pues claro, porque ya el grupo creció y antes nomás te atendía a ti, ahora tiene que atender a 10. Y se resienten y se van. ¿Ah? El resentimiento siempre te va a dañar más a ti que al que... mira, yo me atrevo a decir, hay veces que la persona que te ofendió o que te ofende va por la vida tan feliz, tan campante, y tú te ofendes más todavía porque después de que te ofendió lo ves que le va bien. Y tú dices, ¿cómo le puede ir bien si mira cómo se porte? Y te ofendes todavía más y él está feliz. Porque el resentimiento se volvió el motor de tu vida. Te quiero decir una gran verdad en esta mañana. La gente que te ha herido en tu pasado no puede seguirte hiriendo a menos que el resentimiento sea el motor de tu vida. Nadie tiene el derecho de herirte a menos que tú les des ese derecho. ¿Me estás siguiendo? Pastor, es que no sabe todo lo que dicen de mí. Hermano, tú no sabes todo lo que dicen de mí. Es más, algunas cosas tú las dices. Ah, ¿verdad? Esa le dolió. Pero es la verdad, hermano. Sigamos adelante. Entonces, mire, el enojo, el resentimiento, la culpa, vimos hace rato. Número 3, muchas personas son conducidas por el temor. Ajá. Pregúntale al que está a tu lado otra vez, ¿cuál es el motor de tu vida? Por el temor o que el temor es el motor de su vida, generalmente pierden las grandes oportunidades que la vida les da. Se te presenta el negocio de tu vida enfrente de ti, se te presenta la pareja de tus sueños enfrente de ti, se te presenta el milagro que estabas esperando enfrente de ti, pero como tienes miedo, pierdes la oportunidad. Pierdes el negocio. Mira, le voy a decir una cosa. Hay negocios que no has hecho, no porque Dios no te los haya dado, sino porque has sido miedoso a la hora de invertir. Porque dices, es que son los únicos 2,000 pesos que tengo, y si se pierden, y si ganas, ¿y por qué mejor no pensar en que Dios tiene para mí el éxito? Cuando estamos conscientes de que Dios nos creó para la grandeza, se lo dije la semana pasada, tú no fuiste creado para el estancamiento, tú no fuiste creado para la pobreza, tú no fuiste creado para la miseria, para la escasez. Ajá. Tú fuiste creado para la grandeza. Cuando entendemos que Dios nos ha creado para la grandeza, entonces comenzamos a buscar las oportunidades grandes de la vida. La Biblia dice que Dios te puso para ser cabeza y no cola. ¿Por qué te achicas entonces? ¿Por qué te intimidas? ¿Por qué dejas que el temor gobierne tu vida? La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ajá. El temor es una prisión donde te vas a quedar ahí temeroso, escondido, agobiado, y vas a vivir una vida que no es la que Dios planeó para ti. Una persona temerosa es una persona que no va a llegar a disfrutar de todo aquello que Dios quería darte por el miedo. ¿Me está siguiendo? El miedo, hermano, es uno de los peores motores que puede haber en nuestra vida. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
Pero para muchos el temor sigue siendo una regla de vida, una norma de vida. Para muchos el temor sigue siendo un refugio. El temeroso, aquel que es movido, guiado por el temor, es aquel que dice, no, yo prefiero 50 pesos que no falle, a que qué tal si los 5,000 que me prometen no llegan. Ahora, quiero ponerle el balance. No se vaya, como dicen por ahí, como el borras en la primera oportunidad que le ofrecen, porque hoy en día hay mucha estafa. Tiene usted que usar sabiduría, ser sabio. Pero hay una diferencia grande entre ser sabio y cauteloso a ser un temeroso y un miedoso. ¿Ah? Hay muchas personas que no han emprendido a pesar de que saben que Dios les está diciendo que emprendan, porque prefieren lo seguro que les ofrece un trabajo, y hay gente que dice, poquito, pero seguro. Hasta nos inventamos dichos, ¿no? Que más vale gota que dure y no chorro que qué, algo así, ¿no? Poquito pero seguro, esa es la idea. Y Dios te está impulsando, tú sabes en tu interior que Dios te está diciendo, te quiero bendecir. Pero te voy a decir una cosa, muchas veces la bendición de Dios no llega porque estás en el lugar equivocado. Y estás en el lugar equivocado por temor. ¿Me estás siguiendo? Muchas veces Dios trae contactos a tu vida, gente que te va a bendecir, y por temor lo sueltas. Por temor dices, no, ¿qué tal si me fraudean? ¿Qué tal si pierdo mis ahorros? ¿Qué tal si pierdo mi estabilidad? ¿Me estás siguiendo? El miedo hace que el futuro que Dios planeó para nosotros nunca llegue. Hay gente que tiene miedo de ser feliz. Hay gente que toda su vida ha vivido tóxicamente con su pareja, que tiene miedo de ser feliz. Y como tienen miedo de ser feliz, no buscan una restauración, porque tienen miedo de no saber qué hacer con tanta felicidad después. Mire, si tiene miedo de prosperar porque no sabe qué hacer con tanto dinero después, tráigalo, yo me encargo de eso. Yo le ayudo en esa parte. Ajá, pero prospere, por favor, sacúdase los miedos. Fuimos creados para la grandeza. Lo que tenemos que hacer es creerle a Dios, saber que Él tiene un propósito y un plan para nosotros, aunque el escenario sea adverso. Usted tiene que saber que Dios tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo. La vida de José es un claro ejemplo de ello. José, dice la Biblia, que él tuvo sueños de grandeza y sus hermanos le decían que estaba loco. Todo el panorama se le puso no gris, negro, azabache, así, oscuro, oscuro, oscuro. Ajá. Lo vendieron como esclavo, acabó en la cárcel, acabó en Egipto, fuera de su familia, fuera de su tierra, fuera de sus parientes. Lo dieron por muerto, acabó en la cárcel, sus amigos de la cárcel lo olvidaron en la cárcel. Le dijeron, mira, ya, o sea, ya no hay expectativas, ya, olvídate. Yo me imagino a José en la cárcel hablar con el carcelero y decir, yo voy a salir de aquí. Y el carcelero decía, ¿cuándo, brother? O sea, si sabes de qué te acusaron, quisiste violar a la esposa de Faraón, tú nunca vas a salir de aquí. No, pero es que ya le eché la mano al copero. Oye, el copero tiene 2 años que se fue. Tú nunca vas a salir de aquí. Yo creo que así le decían a José. Y mira, en la vida va a haber muchos momentos que te van a decir lo que tú quieres. Eso es imposible, eso no se puede. Pero cuando tú sabes que tienes un propósito de parte de Dios, tú dices, a mí no me importa lo que el mundo diga. Yo sé que Dios tiene un plan para mi vida y ese plan se va a cumplir. ¿Me está siguiendo? Entonces, otro motor que hay en la vida, otras personas son movidas por el materialismo. Ajá. Las personas que son movidas por el materialismo, por los bienes materiales, básicamente creen 3 cosas. Número 1, creen que entre más bienes materiales tengan, van a ser más felices.
Pero te voy a decir una cosa. Los bienes materiales, dice la Biblia, que la vida del hombre, la felicidad del hombre, no está en la abundancia de los bienes que posee. Hay quien dice, si voy a llorar en pecero o voy a llorar en BMW, prefiero llorar en BMW. Pues te voy a decir una cosa, hermano. Yo prefiero no llorar. Ni en pecero, ni en BMW. Yo prefiero no llorar. Yo prefiero disfrutar de la vida que Dios me quiere dar. La vida plena, la vida feliz. Porque ¿qué más da si estás llorando en el pecero o estás llorando en el BM? De todo estás llorando. Y si estás llorando es porque tu vida no es feliz. Si estás llorando es porque hay problemas. Si estás llorando es porque ni los bienes materiales te pudieron satisfacer. Los bienes materiales se disfrutan, se aprecian, se ganan, se valoran. Es cómodo tener bienes materiales. Tampoco estoy diciendo que sea usted pobre y que nunca prospere y que no se compre nada. No, no es eso lo que estoy diciendo. La Biblia nos dice que Dios quiere que prosperemos, pero nos dice que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, porque la Biblia dice se harán alas y se van a ir en un momento. Entonces, la gente movida por el materialismo cree que entre más tenga, entre más carros, entre más casas, entre más muebles, entre más joyas, entre más teléfonos, entre más ropa, zapatos y entre más cosas materiales tenga, voy a ser más feliz. Pero eso es falso. ¿Ah? Número 2, lo segundo que creen estas personas movidas por el materialismo es que ellos creen que si tienen más, son más importantes. Y esto es totalmente un error. Porque usted es importante, se lo dije desde la semana pasada. Tú eres importante por el simple hecho de que fuiste diseñado por Dios para algo. Eso te hace importante. No te hace más importante la casa, el carro, el lugar donde vives, la ropa que vistes, los tenis, los zapatos. Eso no te hace más importante. Lo que te hace importante es entender el propósito para el cual fuiste creado. Eso es lo que nos hace verdaderamente importantes. La importancia viene del cielo. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice: yo oro y todos los días le pido a Dios que abra los ojos de su entendimiento para que vean cuáles son las verdaderas riquezas, para que vean a qué fuimos llamados, para que descubran su propósito, para que entiendan que los bienes materiales no nos hacen más valiosos ni menos valiosos. Yo le he dicho al liderazgo en esta iglesia amamos al que tiene dinero y amamos al que no tiene dinero. Amamos al que huele bien y al que no huele bien. Amamos al que entra con ropa de marca y amamos al que no entra con ropa de marca. Amamos al que trae la misma ropa cada 8 días y amamos al que tiene para cambiarse su outfit 3 veces al día. Los amamos igual. En esta iglesia no hacemos distinción de personas. En esta iglesia saludamos, comemos con el que nos ofrece un manjar y comemos con el que nos toca llevar el pollo a nosotros. Lo mismo me da sentarme en una sala de piel comodísima y lo mismo me da llegar a visitar a alguien que lo único que tiene para ofrecerme es un bote volteado boca abajo y ahí me tengo que sentar. Me da lo mismo, los amo igual a todos. Porque Cristo murió por todos. ¿Me está siguiendo? Entonces los bienes materiales no te hacen más importante ni menos importante. Cuando el materialismo es el motor de nuestra vida, entonces tú te sientes menos. Porque no tengo lo que él tiene. No tengo lo que ella tiene. ¿Me está siguiendo? Usted no puede sentirse menos por lo que tenga o deje de tener. Usted tiene que sentirse valioso e importante porque Dios lo creó y porque tiene un plan para usted. Y número 3, la gente movida por el materialismo creen que entre más riquezas tengan, entre más bienes materiales tengan, van a estar más seguros.
Pero ¿qué le dijo Dios a aquel hombre rico que dijo, ahora sí ya la armé, tengo la vida solucionada? Dijo, ay, qué burro eres. Se lo estoy parafraseando en mi versión. Ajá. Cuando aquel hombre dijo, ahora sí ya tengo la vida solucionada, ahora sí a disfrutar, tengo los graneros llenos y tengo abundancia de riquezas, tengo cuentas en todos los bancos y tengo todo listo ya, ahora sí a disfrutar. Dios dijo, ay, qué burro eres, hoy voy a pedir tu alma. ¿Y a quién se le va a quedar todo lo que acumulaste? Porque las riquezas no dan seguridad. ¿Me está siguiendo? Entonces sigamos adelante. Ese es otro motor. Ajá. Ese es otro motor. Vamos a ver otro motor. No sé cuántos vamos, 3, 4. Creo que 4 y este es el quinto. Otras personas son movidas por la necesidad de aprobación o la necesidad de aceptación. Ajá. Cuando tu vida es movida por la necesidad de aceptación, las expectativas de otros controlan tu vida. Cuando tu vida es movida por la necesidad de ser aceptado, el qué dirán se convierte en lo más importante para ti. Todo lo haces pensando, hijo, es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir en la iglesia? No, mejor voy a hacer esto porque ¿qué va a decir el pastor? Y volteas a ver a tus vecinos, ay, ¿qué van a decir mis vecinos? No, tengo que darles gusto. Tratas de darle gusto a toda la gente sin lograrlo. Ajá. Porque te quieres sentir aceptado. ¿Quieres sentirte aceptado? La Biblia dice en la carta a los Efesios que Dios nos hizo aceptados en Él. Dios nos aceptó en Él. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te acepta, te recoge, te recibe. A ti te tiene que dar lo mismo si la gente te acepta o no te acepta, que te acepte Dios. Porque en esa necesidad de aceptación hacemos locuras. La gente que tiene necesidad de aceptación se endeuda con tal de ser aceptados en un círculo social más alto. La gente que tiene necesidad de aceptación cambia sus comportamientos porque quiere que los amigos lo acepten. Cambia su estilo de vida, compromete sus valores porque se necesita ser aceptado, necesita sentir que alguien lo acepta y está dispuesto a sacrificar lo que sea para sentirse aceptado por alguien. Hablando del matrimonio, muchas personas sacrifican su propia dignidad porque están necesitando la aceptación de alguien. Y con tal de que no se vaya de mi lado ella o él, con tal de que no me deje, con tal de sentirme aceptado o aceptada, sacrifican a veces hasta su propia dignidad. Entonces usted no puede dejarse mover por el temor, no puede dejarse mover por el resentimiento, no puede dejarse mover ni basar su vida por los fracasos, por la culpa, no puede dejarse mover por el materialismo, no puede permitir que el motor de su vida sea la necesidad de aceptación. Pastor, ¿y qué hago entonces si tengo esta necesidad? Tenemos que comenzar a vivir con el verdadero motor que Dios diseñó para nosotros. ¿Y cuál es ese motor? Ese motor se llama propósito. Diga conmigo, propósito. Vivir con propósito, hermano, es lo que verdaderamente debe motivar nuestra vida. Mire, vamos a verlo ahí en la imagen que sigue. Ajá. Vivir con propósito, ese debe de ser el verdadero motor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque número uno, usted debe de saber que la tragedia, se lo dije la semana pasada, la peor cosa que te puede pasar, la peor tragedia que puede ocurrir en tu vida, no es el divorcio, no es la muerte, no es la quiebra, no es la bancarrota, no es que alguien no te acepte. La peor tragedia que le puede ocurrir a un ser humano es no saber para qué existe. Vivir sin propósito.
Porque cuando tenemos propósito, el propósito da por lo menos 5 cosas a nuestra vida. Número 1, el propósito da significado a la vida. ¿Ah? ¿Qué significa esto del significado? Valga la redundancia. Ajá. Cuando una persona se siente fracasada, cuando una persona siente que no vale la pena, cuando una persona dice es que no le encuentro significado a la vida, es la señal de que esa persona es una persona carente de propósito, porque el propósito lo primero que hace es darte significado a tu vida, es decir, le da sentido, en otras palabras. Ajá. Todo tiene sentido, todo empieza a cobrar sentido cuando empiezas a descubrir tu propósito. Todo cobra un sentido y entonces empiezas a entender, con razón, le voy a hablar de mí, con razón casi me muero al nacer, pues es que yo tengo este propósito. Con razón casi me quiere matar ese perro, pues es que yo tengo este propósito. Todo empieza a tener significado. Pues con razón no pude entrar a esa escuela de fútbol. Con razón Dios no permitió que yo me fuera a la escuela de esta carrera. Con razón Dios me permitió casarme con esta mujer, porque tengo un propósito. Y todo lo que me ha pasado, todo lo que ha venido a mi vida, todo lo que ha sucedido en mi vida, tiene que ver con mi propósito. Entonces el propósito le da significado a tu vida. Muchas personas dicen, pero ¿por qué tengo que sufrir tanto? Si tú solamente ves el sufrimiento como sufrimiento, es porque no has entendido, número 1, que hay un propósito, y número 2, no lo has encontrado. ¿Me estás siguiendo? Porque cuando encuentras el propósito, o cuando al menos lo empiezas a descubrir, dices, ahora todo tiene sentido. ¿Me explico? Ahora todo tiene sentido. Ahora entiendo por qué. Ahora se empiezan a unir las piezas del rompecabezas. No importa cuán trágica me digas que es tu historia. No importa cuán trágica me puedas decir que es es más, a lo mejor tu vida da para escribir no una novela, una saga de 10, 15 novelas. Harry Potter se quedaría cortito. Ajá. María la del barrio, no sería una princesa de Disney al lado de tu historia. A lo mejor tú vienes desde abajo, batallando, luchando y sufriendo y remando contra viento y marea. La historia del doctor Simi te queda chiquita. Tú tienes para escribir una novela entera y que sea un exitazo. Quizás esa sea tu historia. Pero cuando empiezas a descubrir o a entender que hay un propósito, todo lo que sufriste, todo lo que lloraste, todo lo que padeciste. Pastor, es que a mí me dejó mi mamá, me dejó mi papá, me dejó hasta el perro, me dejó. Empiezas a saber, por eso vino el abandono, porque esto y esto viene para mi vida. Por eso vino el rechazo, por eso me enfermé, por eso me caí, por eso me pegaban, por eso me disciplinaban. Todo empieza a tener sentido. Porque si no hubiera sido así, tu propósito sería distinto. Es más, en muchos de los casos, si no hubiera sido así tu historia, no hubieras conocido a Dios. Yo lo que quiero que usted vea en esta mañana es la grandeza del propósito. A lo mejor no lo sabe, pero hoy tiene que salir de este lugar entendiendo que hay un propósito grande para usted. Número 2, el propósito simplifica tu vida, la hace más simple. ¿Cuántos han dicho, Señor, híjole, dame una vida más sencilla, más simple? Te voy a dar hoy la respuesta de Dios. Cuando tú haces esa oración, Dios se te queda viendo y te dice, mi hijo, mi hija, descubre tu propósito y la vida se te va a simplificar enormemente. Tú eres el que la complica. Cuando descubrimos o empezamos a mirar hacia el propósito, la vida se hace más simple.
Su propósito, el propósito se convierte en el criterio que vamos a usar para evaluar cuáles actividades son esenciales y cuáles no. Cuáles actividades me están robando el tiempo nada más. ¿Ah? Cuando entiendes que hay un propósito, tú dices, bueno, esto nomás es un distractor. Esto nada más me está robando el tiempo. Esta persona, ya le voy a cortar porque es un chupasangre nada más. Nada más está ahí. Me quita el tiempo, me roba las energías, me estresa, me carga. No aporta nada para mi propósito. El propósito te simplifica la vida. Cuando entiendes que hay un propósito, entonces tú dices, bueno, este es mi propósito, entonces voy a hacer esto, esto y esto. Con esas 3 cosas voy camino a mi propósito. Lo demás, que se acomode como pueda y donde encuentre espacio. El propósito simplifica la vida. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué a veces nos llenamos de tareas y nos agobiamos? Porque no hemos descubierto nuestro propósito. Y estamos pegándole aquí, pegándole allá, pegándole acullá y tratando de ver en dónde pega. Si te dedicaras a buscar tu propósito, la vida se te simplifica. En una ocasión, un joven que estaba haciendo su servicio militar, yo le pregunté, ¿qué te enseñan ahí? Y me decía, no, pues nos enseñan a marchar, nos enseñan a cargar un arma, nos enseñan a limpiarla, nos enseñan a... Y hay días que nomás nos tienen ahí formados en el sol. Le digo, ¿pero qué te dicen o qué? ¿No te dan así una charla motivacional? No, dice, no, nada más lo único que nos han dicho es que ser soldado, me decía este joven, dice, ser soldado es lo más fácil que existe. Y la respuesta me sorprendió. Y le dije, ¿por qué? Sí, dice, porque pues, nos dicen que ser soldado es lo más fácil porque lo único que hay que hacer es obedecer. Simple. Acá tenemos un ex militar. Y la otra vez le pregunté si es cierto. Y dice, pues sí. O sea, realmente así es. Lo único que tienes que hacer como soldado es obedecer. ¿Por qué? Porque hay un propósito para la milicia. Hay un propósito para cada grado, hay un propósito y el propósito simplifica las cosas. Mira, tú solamente haz esto, simple y sencillo. No preguntes, no argumentes, no cuestiones, solo hazlo. Y la vida se simplifica. ¿Sabe por qué se nos complica la vida? Porque queremos explicaciones de todo. Dios te dice, haz esto, ¿y por qué? Tú hazlo, pero sí, pero ¿para qué? Es que si no lo entiendo, no lo puedo hacer. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos, obedece? ¿Por qué? Porque soy tu padre. Obedece y punto. ¿Verdad que sí? ¿Por qué con Dios argumenta? ¿Por qué con Dios argumenta? Número 3, vamos más rápido porque el tiempo se me está acabando. El propósito enfoca tu vida. Entonces, mire, el propósito le da significado. El propósito simplifica nuestras tareas en la vida. El propósito número 3, enfoca tu vida. Ajá. ¿Qué es esto de enfocar? Concentra tus esfuerzos en una sola cosa. Ajá. Muchas personas viven su vida como si estuvieran jugando serpientes y escaleras. Van para arriba, van para abajo. Cuando sienten que va a llegar, le toca a la víbora que va para abajo y lo llega hasta el principio otra vez. Hasta el calabozo, ¿no? Y ahí se queda 3 turnos. Todo mundo avanza y usted se quedó ahí. Y son turnos de 1 año, ¿no? Y usted dice, ay, ¿qué pasa si ya me faltaba una casilla? Un pasito más que hubiera dado. ¿Y sabe por qué? Porque como no ha descubierto su propósito, usted está desenfocado. Usted está desenfocado. Mire, me llamó mucho la atención un video que vi en el internet. Hay una especie como de rampa, así, y luego sube, vamos a decir como a esta altura. Pero no crea que sube así, sino que es como de curva. Y se ve un niño que corre con todas sus fuerzas y trata de subir y se cuelga y se suelta y se cae. Lo intenta 3, 4 veces. Y allá está el papá, que es el que lo está grabando. Dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez, dale otra vez. Y el niño se cansa. Y al final de varios intentos lo toma y le dice, ven,
y unen sus cabezas. Y le dice, cierra tus ojos. No crea que es cristiano, no crea que va a orar. Nada más le dice, cierra tus ojos. Lo toma de las manos y le dice, cierra tus ojos. Quiero que te veas subiendo esa rampa. Quiero que te veas brincando del otro lado. Quiero que veas cómo pones una mano, la otra, el pie, te jalas con fuerza. Quiero que te veas arriba y quiero que te veas bajando del otro lado. Y el niño, sí papá, sí papá, sí papá. Sí, ya lo viste, sí, ya estás seguro. Y quiero que esta vez des tu máximo esfuerzo. Enfócate en lo que acabas de ver. Acto seguido, el niño pega una carrera y brinca la rampa. Y cae del otro lado y feliz, papá, lo logré, lo logré. Le voy a decir una cosa, enfoca tu vida. Muchos cristianos están desenfocados. ¿Me congregaré en esta iglesia o en esta? ¿O en la de allá? Ay, no, mejor me regreso a donde conocí el evangelio. Donde quieras, pero congrégate. Comprométete en un lugar. Enfócate. ¿Me estás siguiendo? Es que no sé si servir en la danza o en la música o en la bienvenida. Donde quieras, pero enfócate y sirve. El propósito enfoca nuestra vida. Cuando nos enfocamos, entonces dejamos a un lado los asuntos menores, porque estoy enfocado. Sé hacia dónde voy. ¿Ah? Número que sigue, el propósito motiva nuestra vida. Cuando tú tienes un propósito, mire, el jueves estaba yo enseñando acerca de esto. Muchas personas, muchos cristianos andan buscando quien los motive. Cuando tú eres una persona que anda buscando quien te motive, híjole, lo que voy a decir es fuerte, pero te falta conocer, te falta ver más box, dirían ahí, ¿no? Te falta conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo está? Ay, pastor, pues aquí ando. La verdad que hoy ya ni quería venir, pero pues ¿qué le hago? Te falta conocer al Espíritu Santo. Por eso te bajoneas. Yo sé que se siente bonito que alguien te dé una palmada, que alguien te diga, hermano, estoy orando por ti, échale ganas, qué gusto verte. Eso siempre se agradece y se siente bien. Pero si no hay nadie que lo haga, para eso nos fue dado el Espíritu Santo y para eso nos fue dado el propósito. Porque cuando tú encuentras tu propósito, el propósito te motiva. Si hay alguien que en el camino te dé una motivación extra, bueno, se agradece, pero si no, el propósito es suficiente motivación para llegar a la meta. Piensa en un corredor que corre un maratón. ¿Qué pasaría si no hubiera gente gritándole, vamos? Ni moca, ay, no, ni hay nadie, no, así yo no corro. Es más, te voy a decir una cosa. A mí me sorprende cuando corren el maratón, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, salen desde quién sabe dónde, ahí sobre Insurgentes, y ahí vienen duro y duro. Yo no sé si usted ha visto. Y se pone emocionante ya cuando empiezan a subir del eje 10 sobre Insurgentes hacia el Estadio Olímpico, porque uno quiere ver quiénes son los tres que van hasta adelante. Y ahí van los tres. Y ya después de esa subidita, ya se despegan 3 o 4 que van a la cabeza del grupo. Y entran al túnel donde no hay gente. Algo sucede en el túnel, que la mayoría de las veces el que entra primero no sale primero. Y la gente, usted ve que entran en el túnel, vamos a decir aquí, ¡pum!, y tardan no sé cuánto tiempo en atravesar el túnel para entrar ya a la pista del Estadio Olímpico, y usted está esperando a ver cómo van a salir. Sabe cómo entraron, pero no sabe cómo van a salir. Algo pasa en ese túnel, y en ese túnel no hay nadie echando porras. En ese túnel lo que sucede es que el que está más enfocado en la meta, el que sabe cuál es su propósito en esa carrera, es el que termina saliendo primero. Da la vuelta y gana.
Pero muchas veces los cristianos andamos buscando porristas. Hermano, no busques porristas, porque el día que no los haya te vas a desmoronar. Busca propósito, porque el propósito siempre te va a mantener motivado. Y número 5, el propósito te prepara para la eternidad. ¿Qué es esto de prepararnos para la eternidad? Bueno, tú tienes que saber una cosa. La vida terrenal es solamente un ensayo para la eternidad. Tienes 80 años para practicar, 90 años para practicar, no sé cuántos Dios te dé. Yo espero llegar a los 100. Pero solo es un ensayo. La verdadera vida empieza en la eternidad. Entonces el propósito te prepara para la eternidad. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué se escribiría en tu tumba si hoy murieras? Porque a mí me sorprende ir al cementerio y ver que lo más que pudieron escribir de algunas personas es: aquí descansa. Pero hay otras que uno, caray, dice: aquí están los restos de fulano de tal, que en vida hizo, fue, vino, trajo, llevó, ta. Y luego volteas al lado y aquí descansa fulano de tal. Y yo me atrevería a decir, en algunos casos tendríamos que poner: aquí sigue descansando. Porque descansó toda la vida. Nunca hizo nada. La vida terrenal es un ensayo para la eternidad. ¿Qué se escribiría? ¿Cuál sería el epitafio que describiría tu vida? El día que yo muera, si alguien cree conveniente, y no porque lo esté pidiendo, sino porque concuerde con mi vida, si alguien cree conveniente, escriba por favor: aquí están los restos de un hombre que vivió con propósito. Con eso estoy por bien servido, no ponga más. Yo quiero ser recordado como una persona que vivió con propósito. El propósito te prepara para la eternidad. ¿Y sabes por qué? Vamos al final. Con esto vamos a cerrar. Porque usted y yo fuimos creados para la eternidad. Por eso se nos dio un propósito eterno. La vida terrenal solo es un ensayo para la eternidad. Cuando comenzamos a vivir a la luz de la eternidad, hermano, cambian nuestros valores. Porque entonces entendemos que todo lo que yo haga o deje de hacer va a trascender. Cuando entendemos que fuimos creados para la eternidad, entendemos también que el propósito del cual estamos hablando, el propósito es para esta tierra, pero no termina aquí. El propósito se nos dio para vivirlo en la tierra, pero nuestro propósito no termina aquí. De hecho, insisto en esto, usted solo está ensayando para lo que va a hacer en la eternidad. Así que, mire, le voy a platicar una historia. En una ocasión vino una hermana y me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Y le dije: sí, dígame. Mire, a mí póngame a limpiar baños, dígame que trapee la iglesia, que limpie las sillas, le limpio la oficina, cualquier cosa de limpieza, póngame a hacer. Pero por favor, a mí no me pida que sea líder, a mí no me dé gente a mi cargo, yo no quiero discipular a nadie, yo limpiando soy feliz. Y yo dije: bueno, le voy a decir una cosa: si usted tiene ese pensamiento, especialícese en limpiar para que las calles de oro estén relucientes, hermano. Porque esto es solo un ensayo para lo que usted va a hacer en la eternidad. No tengo el tiempo ya de enseñar esto, ni es el tema, pero la Biblia nos enseña que en la eternidad
vamos a ocupar posiciones de autoridad, y esas posiciones de autoridad están relacionadas con lo que nos tocó hacer en la tierra. ¿Qué significa? ¿Que voy a volver a ser pastor? No, porque vamos a tener ya el pastor de pastores, pero alguna posición de autoridad voy a ocupar en el gobierno de Jesús. Entonces quiero ensayar bien, quiero practicar bien para que Dios diga, mira, este sí lo hizo bien, vamos a ponerle un poquito más arriba. Qué ambicioso, pastor. No, propósito. Propósito. El religioso dice, mi recompensa es ver a mi Señor. Sí, todos lo vamos a ver. Todos lo vamos a ver. Bueno, los que lleguemos allá, lo vamos a ver. Pero, por eso dice la Biblia que en aquel día algunos lo verán y se alejarán de él avergonzados. ¿Por qué? Porque no cumplieron su propósito en la tierra. Porque se conformaron con ver al Señor. Yo te quiero decir una cosa, hay algo más que solo ver al Señor. Hay algo más que solo ser salvos. Hay algo más que solo ser miembros de una iglesia. Hay algo más. Y eso más se llama propósito. El propósito nos fue dado para vivirlo aquí, pero no termina aquí. Y las acciones de esta vida, escucha, son el destino de tu vida en la eternidad. Lo que tú hagas aquí es el destino. Haz de cuenta que estás comprando un boleto. Si tú compras un boleto para viajar a Cancún, no esperes subirte al avión y bajarte en Baja California. Compraste un boleto para Cancún y allá te va a llevar el avión. No puedes comprar un boleto para Acapulco y esperar que cuando bajes del avión estés en París. Si compraste un boleto para Acapulco, vas a acabar en Acapulco. ¿Me explico? Las acciones que nosotros tengamos hoy en día son el boleto del destino de nuestra eternidad. No sé si me estoy explicando. Tú construyes hoy lo que va a ser tu futuro eterno. Eterno. ¿Cómo quieres trascender a la eternidad? La única manera de hacerlo bien es dejando a un lado los motores equivocados de la vida y permitiendo que el propósito sea nuestro motor. Ahora, la pregunta aquí sería, y aquí cerramos, la pregunta sería para muchos, ¿y cómo descubro mi propósito? Bueno, pues venga la otra semana y le vamos a enseñar otro poquito. ¿Cómo descubro mi propósito? Pues lamentablemente no tenemos tanto tiempo. Pero en esta serie yo no sé cuántas semanas va a durar, unas 8, 10, 12, no lo sé. Yo había preparado 6 temas, pero esta semana me empezó a llegar así, mire, una de información acerca del propósito de parte de Dios, y Dios me decía, tienes que hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Y dije, wow, yo creo que los 6 temas se van a convertir como en 12 o 15. Pero no importa lo que nos tardemos, yo le aseguro que cuando terminemos esta serie del propósito, usted por lo menos, si no lo descubre, por lo menos va a tener las herramientas para empezar a descubrirlo. Pero primero tiene que entender esto. Si usted no le ha dado la importancia que merece el propósito, empiécesela a dar. Porque no hay otra cosa que sea más importante ni más trascendental que vivir con propósito. Póngase sobre sus pies en esta hora. Yo quiero orar por usted. Hacemos la invitación que si en algún momento tú quieres venir acá a este lugar, aquí con nosotros, estamos para servirte. Dios tiene un propósito para tu vida también. Gracias por seguir esa transmisión. Que Dios te bendiga.